y se ha convertido en apenas un año de gobierno en un líder mundial indiscutible según los rankings internacionales más importantes del mundo. Con lo cual, al parecer hay un punto de inflexión que empiezan a soplar vientos por derecha, porque en febrero del año 2024 vamos a tener otro gran triunfo en El Salvador, con la victoria de Nayib Bukele con casi el 85% de los votos, el presidente democrático más popular del mundo probablemente, y finalmente la enorme victoria, la paliza electoral de Donald Trump en los Estados Unidos. Así que tendremos nueva derecha en el norte, Estados Unidos, en el centro, El Salvador, y en el sur con Javier Milei. Las perspectivas para los 4 años venideros son realmente muy buenas. El mundo, los grandes académicos de la economía están mirando a la Argentina a ver cómo ha hecho este señor para llevar en apenas 12 meses de gobierno una inflación que rondaba arriba del 25% mensual cuando asume y la baja al 2% mensual en el último mes que se ha medido. O por ejemplo, el riesgo país rondaba el 2000%. Ahora está por debajo de 700 puntos. Bueno, pues si me lo permite, quiero presentarles ya a nuestro invitado de excepción, Agustín Laje. Muchísimas gracias, Agustín, por estar con nosotros en De Buena Fuente. ¿Qué tal, Mariana? Es un honor tener este diálogo contigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, me dices que estás por fin en tu tierra natal después de tantas conferencias en las que, bueno, yo me imagino que has podido percibir la realidad que te rodea, pero además la perspectiva también de estos lugares que has visitado. Cuéntanos cómo se siente, qué sientes con este avance de lo que podríamos llamar quizá nueva derecha, o ese retorno a los valores más conservadores que nos intentaron arrebatar durante tanto tiempo. Bueno, a ver, América desde el año 2019 enfrenta lo que se denomina o lo que se podría denominar la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Desde el 2019 hasta finales del 2023, los distintos países de la región que vivieron sus elecciones, en todos los casos, terminaba ganando la opción de izquierdas. Incluso en países que tradicionalmente no son de izquierdas ni han tenido gobiernos de izquierdas fuertes. Por ejemplo, el caso de Chile, que termina llegando Boric a la presidencia, el caso de Perú, que termina un maoísta llamado Pedro Castillo en la presidencia, o el caso colombiano, que termina con la victoria del guerrillero Gustavo Petro. Son casos que entusiasmaron a las izquierdas regionales, pero en noviembre del año 2023 hubo un punto de inflexión en la Argentina con la enorme victoria de Javier Milei en segunda vuelta. Esto ha generado, a mi juicio, un punto de inflexión. Hoy el continente está mirando a Argentina como no lo miraba desde hacía mucho tiempo. No solo los americanos están mirando a Argentina, sino también los europeos. De hecho, Javier Milei acaba de estar en Italia compartiendo escenario con Giorgia Meloni y es habitualmente convocado a eventos en los más variados países del occidente, y se ha convertido en apenas un año de gobierno en un líder mundial indiscutible según los rankings internacionales más importantes del mundo. Con lo cual, al parecer hay un punto de inflexión que empiezan a soplar vientos por derecha, porque en febrero del año 2024 vamos a tener otro gran triunfo en El Salvador, con la victoria de Nayib Bukele con casi el 85% de los votos, el presidente democrático más popular del mundo probablemente, y finalmente la enorme victoria, la paliza electoral de Donald Trump en los Estados Unidos. Así que tendremos nueva derecha en el norte, Estados Unidos, en el centro, El Salvador, y en el sur con Javier Milei. Las perspectivas para los 4 años venideros son realmente muy buenas. Fíjate que en el caso de Milei, por ejemplo, cuando Javier Milei asumió la presidencia, había una hiperinflación del 1% diario, y este hombre, con su discurso
total y absolutamente alejado de lo políticamente correcto y de la corrupción que había acompañado a los Kirchner durante tanto tiempo, supo realmente ganarse, siendo él, siendo la persona que es, un lugar muy especial, no solamente en la sociedad argentina, sino también en esa sociedad internacional, que yo creo que lo que está haciendo, y dime si estás de acuerdo conmigo, yo creo que los movimientos existen, que los movimientos necesitan abanderados. Yo creo que cuando la gente se satura de todo esto que estamos viendo, cuando ven que están llevando a las sociedades a un declive donde realmente no hay margen para mucho más, los movimientos empiezan como a germinar por sí mismos y necesitan solamente el abanderado que los lleve. Por eso en Estados Unidos, estas elecciones últimas, en las que se hablaba de polaridad y nos vendían esa realidad virtual totalmente fuera de sí, ha demostrado que nunca una sociedad había estado más unida frente a lo que yo comentaba antes, ¿no? Esas imposiciones ideológicas y esa agenda woke que tanto daño ha hecho en nuestras sociedades. A ver, usando la terminología propia de la sociología política, diría que el punto aquí es el carisma. El carisma es algo que no se compra, es algo que no se fabrica, es algo que no se simula. Uno puede tener los mejores asesores políticos, el mejor equipo de marketing digital y tener las mejores clases de oratoria, pero si no tiene carisma, entonces, bueno, será un político del montón. No vendrá a ser un político que genere lo que Javier Milei genera en Argentina, lo que Nayib Bukele genera en El Salvador o lo que Donald Trump genera en los Estados Unidos. El carisma para los sociólogos políticos es un don. No es el producto de un esfuerzo deliberado para generarlo. Y ciertamente Javier Milei lo tiene. Hoy todo lo que sostiene al gobierno de Milei, y vaya si lo sostiene, se llama opinión pública. Opinión pública, porque Milei no tiene ni un solo gobernador, ni un solo intendente, ni un solo alcalde, no tiene prácticamente representación ni en diputados ni en senadores. En diputados hay apenas 15% que pertenecen al espacio político de Milei y en el Senado apenas un 10%, sino un poquito menos también, de quienes representan a La Libertad Avanza en la Cámara Alta. Javier Milei no tiene de su lado a los jueces, no tiene de su lado a los sindicatos, no tiene de su lado a los medios de comunicación, no tiene de su lado ni siquiera al poder económico que ha sido afectado con, por ejemplo, la reducción de la obra pública, que era el gran negociado de los empresarios con el Estado. Entonces, ¿qué sostiene a Milei? Lo que lo sostiene a Milei es la opinión pública que confía en su liderazgo, que se siente compenetrada con su carisma y que comprende los efectos prácticos de su mensaje. ¿Cuáles son los efectos prácticos de su mensaje? Bueno, una reducción de la inflación que estaba al orden del 25,5% mensual en el mes en que Javier Milei asume la presidencia argentina, y hoy está rondando el 2% mensual, que sigue siendo alto, pero es una bajada histórica, sin precedentes. El mundo, los grandes académicos de la economía están mirando a la Argentina a ver cómo ha hecho este señor para llevar en apenas 12 meses de gobierno una inflación que rondaba arriba del 25% mensual cuando asume y la baja al 2% mensual en el último mes que se ha medido. O por ejemplo, el riesgo país rondaba el 2000%. Ahora está por debajo de 700 puntos. O por ejemplo, la brecha cambiaria, cuando él asume, la brecha cambiaria estaba en el 200% y hoy está prácticamente en el 0%. O por ejemplo, el promedio de los salarios en la Argentina estaban en el más o menos unos $300 de salario promedio y hoy supera con creces los $1000 de salario promedio. Entonces, a ver, todo esto se ha llevado adelante sin expropiaciones, se ha llevado adelante sin violentar la igualdad ante la ley, se ha llevado adelante sin confiscaciones, esto se ha llevado sin controles de precios y todo ese tipo de magia socialistoide con la que te dicen que van a combatir la inflación, se ha llevado adelante con una reducción del Estado, una reducción de la política, y ha funcionado. Entonces hoy la imagen de Javier Milei está midiendo más de lo que sacó en noviembre del 2023. ¿Y eso o sea, su imagen está más fuerte que nunca.